Saludos, yo soy la licenciada Amneris Rodríguez Virella. Yo me dedico a ayudar a emprendedores y a empresarios a organizar y desarrollar su negocio. Mire, como parte de ese desarrollo de su negocio, es indispensable que para poder adelantar los intereses del negocio, para poder vender nuestro producto o nuestro servicio, necesitamos de la ayuda de un personal. Necesitamos ese recurso humano que es indispensable para poder continuar con nuestro negocio. Pero es importante tener en consideración de que toda vez de que ese recurso humano es indispensable para nuestro negocio, pues tenemos que estar bien organizados y estructurados en nuestro departamento de recursos humanos, por pequeño que sea nuestro negocio. El hecho de que nuestro negocio sea pequeño no quiere decir que no debemos estar estructurados en ese tema en particular de recursos humanos. Al contrario, es cuando más le tenemos que dar énfasis a organizar y proteger nuestro negocio, porque no queremos reclamaciones laborales, no queremos litigios, no queremos tener que pagar dinero en multas, en penalidades y en esos procesos legales, porque pueden afectar la viabilidad de nuestros negocios. Y no, nosotros lo que queremos es proteger nuestro negocio. Así que, como parte de ir estructurando ese departamento de recursos humanos, en un video reciente les hablé sobre, ¿es un empleado lo que tengo o es un contratista independiente? Esa clasificación de empleados es bien importante, así que busquen en mi canal de YouTube que recientemente hablé sobre ese tema. Y siguiendo por la línea de las clasificaciones, hoy vamos a estar hablando sobre la clasificación de un empleado exento o un empleado no exento. Y esto es bien importante porque, como les había dicho anteriormente, las malas clasificaciones o las clasificaciones erróneas nos pueden traer problemas legales y queremos evitar eso. Yo lo que quiero es que ustedes estén informados sobre estos temas para que, como les digo siempre, informados puedan tomar decisiones adecuadas y así proteger su negocio. Cuando hablamos de un empleado exento o de empleado no exento, debo decir, hay que estar al pendiente, hay que dejarnos guiar por las leyes, tanto la legislación, tanto estatal como federal al respecto. Y tenemos legislación que nos dice específicamente en el caso de los empleados exentos, ¿qué se considera un empleado exento? ¿Cuáles son esas tres subclasificaciones para determinar que un empleado es exento? Como por ejemplo, administradores, ejecutivos y profesionales. Y en este caso, la Ley de Normas Razonables del Trabajo nos define específicamente cuáles son cada una de esas tres subclasificaciones dentro de esa clasificación principal, que es un empleado exento. Pero vamos primero a definir lo que es un empleado no exento. Y el empleado no exento es aquel que trabaja por hora. Es ese empleado que va a recibir una compensación únicamente por el tiempo que trabaja en la empresa. Ese empleado, si trabaja en exceso de 40 horas a la semana, va a recibir una compensación adicional a la compensación regular por sus 40 horas. Así que si se excede, va a recibir esa compensación adicional. También un empleado no exento es un empleado que va a gozar de los beneficios pagos de una licencia de vacaciones y de días por enfermedad. Este empleado no exento es un empleado que va a recibir siempre directrices u órdenes de cómo llevar a cabo su trabajo y de qué labores en específica va a hacer. Es un empleado que va a estar bajo una supervisión directa. Es un empleado que va a llevar a cabo trabajos manuales y trabajos que no requieren discreción en la gestión. Así que es bien importante poder identificar o diferenciar entre lo que hace o lo que es un empleado exento de un no exento. Pero vamos a definir el empleado exento porque yo sé que una vez que le hable de esas tres subcategorías que son profesionales, ejecutivos y administradores, una vez sepamos eso en específico, vamos a decir, si esa persona hace esas funciones,
es un exento. Ya yo sé que el que no haga eso, en efecto, es un empleado no exento, un empleado que trabaja por hora. En el caso de los empleados exentos, sí, en el caso de los empleados exentos son empleados que trabajan por un salario fijo y ese salario fijo nunca va a ser menor de $455 a la semana. Este empleado, si excede de 40 horas a la semana, o sea que si trabaja más de 40 horas a la semana, no va a recibir una compensación adicional como la recibe el empleado no exento. El empleado exento va a recibir un salario fijo por una labor en específica que tiene que llevar a cabo. También el empleado exento no va a gozar del pago de licencia de vacaciones o días por enfermedad porque la ley no lo exige. Ahora bien, como parte de los acuerdos entre patrono y empleado que estén en el contrato de empleo o en cualquier otro documento, el patrono voluntariamente se puede obligar o le puede dar como beneficio adicional a ese empleado exento el pago de días por vacaciones o por enfermedad. Pero eso es la cantidad de días que acuerde el patrono en este caso porque la ley no se lo exige. Así que tenemos diferencia principal inicial. En el caso del no exento, es un empleado que trabaja por hora, que el exceso de sus 40 horas a la semana va a recibir una compensación adicional y que legalmente tiene derecho a recibir el pago de días por vacaciones y por enfermedad, esa licencia de vacaciones y de enfermedad. En el caso de los empleados exentos, van a recibir un salario fijo que no va a ser menor a 455 a la semana. El exceso de 40 horas a la semana no va a recibir una compensación adicional y legalmente no tiene derecho a recibir una paga en concepto de licencia de vacaciones o días por enfermedad, a menos que el patrono acuerde algo distinto en el contrato de empleo o en algún otro contrato. Pero vamos específicamente a esas tres subclasificaciones que nos define la ley federal, que son los administradores, los ejecutivos y los profesionales, que son esas tres subclasificaciones, o sea, esos tres tipos de empleados, ¿no? Ejecutivos, administradores y profesionales. Se entiende que esos empleados son empleados clasificados como exentos. Vamos primero a la definición de ejecutivo. Y en el caso de ejecutivo, la ley nos dispone que el cargo principal de ese empleado va a ser la dirección de la empresa, la dirección de un departamento de la empresa o de una subdivisión de la empresa. Tiene que estar a cargo de esa dirección en cualquiera de las tres instancias. Ese empleado también debe estar regularmente, normal y regularmente, dirigiendo o encargándose de la supervisión de al menos 2 empleados o más empleados. Así que él va a estar encargándose de la supervisión del trabajo de esos empleados. También ese empleado tiene que tener la autoridad para contratar empleados, para despedir empleados. Y si no tiene la autoridad para hacer esa contratación o ese despido, que por sí solo no puede tomar esa decisión, su recomendación o su sugerencia al respecto en la contratación, en el despido, en el ascenso de un empleado, tiene mucho peso en la decisión final que va a tomar la empresa. Así que esta es la persona que les recomienda al dueño de la empresa, por ejemplo, o a la persona a cargo, el director del Departamento de Recursos Humanos. Este es el que le va a recomendar: a esta persona vamos a contratar, a esta persona hay que prescindir de sus servicios, o a esta persona debemos hacerle un ascenso. Debe tener esa potestad. Y ahí entonces estamos hablando del exento ejecutivo. Vamos a hablar del exento administrador. Y los administradores, el cargo principal de este empleado es el desempeño de un trabajo de oficina o administrativo no manual que esté directamente relacionado a la gerencia y a las operaciones principales de la empresa. El cargo primario de este empleado debe incluir que esta persona puede tener
discreción y juicio independiente. O sea que sobre las funciones que tiene este empleado, él puede puede tener juicio, puede tomar por sí solo algunas decisiones en específico. Pueden ser unas decisiones limitadas, pero tiene la potestad, tiene discreción y tiene juicio de cómo llevar a cabo su trabajo o de cómo tomar ciertas decisiones relacionadas a su trabajo. Así que en el caso de administradores, recuerden, no es una secretaria. Una secretaria va a hacer un trabajo manual, no es una persona que esté a cargo, es un administrador que esté a cargo de la gerencia o de las operaciones de la empresa y que tenga juicio y criterio propio para las decisiones que toma o para el trabajo que lleva a cabo. Por último, ese empleado exento profesional, esta persona o este empleado, el cargo principal debe circunscribirse a un trabajo que le exija un conocimiento avanzado o un conocimiento especializado, un conocimiento técnico, un conocimiento para el cual se requiera, por ejemplo, tener una preparación académica, en este caso, ¿verdad? Podríamos estar hablando de por lo menos un bachillerato o que tenga algún grado más avanzado a un bachillerato. Esos conocimientos técnicos y avanzados de ese empleado pueden ser científicos, pueden ser conocimientos eruditos, como bien dice la ley federal, pero esos conocimientos avanzados también pueden ser conocimientos, como le dije, que ese empleado los adquirió mediante una instrucción especializada, avanzada o prolongada, como son estudios universitarios. Así que vamos a tener a personas que son expertas en un tema por haber estudiado sobre ese tema, por haber obtenido un título, por ejemplo, de universidad para poder llevar a cabo esa función. Así que en el caso de estos profesionales que lleven a cabo funciones técnicas, especializadas, avanzadas, científicas, los vamos a considerar como unos empleados exentos. Así que, como les dije, dentro de esa clasificación de exento tenemos estas 3 subclasificaciones. Cualquier empleado que lleve a cabo alguna de estas funciones en específico que yo les nombré, se va a considerar un empleado exento. Cualquier otro empleado que no lleve a cabo ninguna de estas funciones que yo le mencioné, pues entonces va a ser un empleado no exento, un empleado que trabaja por hora, un empleado que va a recibir direcciones específicas de un superior, un empleado que no va a tener criterio propio para llevar a cabo sus funciones, sino que le van a decir, estas son las tareas que vas a hacer y tú las haces, nada más, a eso te circunscribes. Así que es bien importante tener clara esta clasificación de exento o no exento, porque una mala clasificación o una clasificación incorrecta, como le he dicho anteriormente, pues nos pone vulnerable a nuestra empresa, la hace vulnerable. ¿Por qué? Porque en una reclamación laboral, si hubo unos beneficios que ese empleado legalmente tenía que beneficiarse, que patrono tenía que pagarle eso, teníamos que pagar ese dinero retroactivo, más los honorarios de abogado que probablemente el tribunal imponga a ese patrono, más si el tribunal impone alguna multa, penalidad, más el tiempo, el esfuerzo, ¿no?, de dedicarnos a ese proceso, porque legalmente estamos obligados a tener que comparecer ese tipo de procesos, que ese tiempo tan valioso de estar fuera de nuestro negocio, de nuestra empresa, para dedicarlo a un proceso, pues no es lo mejor. Así que lo que yo quiero es que ustedes puedan estar protegidos y que tomen decisiones adecuadas e informadas, que se eduquen antes de tomar estas decisiones y que entonces ese departamento de recursos humanos esté bien estructurado y que no estemos vulnerables ante reclamaciones laborales como esta. Bien importante que esos empleados estén bien clasificados. Recuerden, y hago mucho énfasis en eso, que mi misión es ayudarles a proteger su negocio, a que su negocio no esté vulnerable. Así que bien pendientes a información como esta para que ustedes estén educados con la información que yo les doy y puedan tomar esas decisiones informadas. Recuerden que si les gustó este video, denle like,
dele compartir. Si entiende que alguna persona se puede beneficiar con el contenido de este video, taguéelo en la parte de comentarios para que pueda ver el mismo. Se me cuidan y sigan echando para adelante.